En la Ciudad de México, siendo las 11 horas con 50 minutos del día 10 de mayo del año 2024, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 3 para celebrar audiencia inicial con detenido respecto a la carpeta judicial número 16, diagonal 681, diagonal 2024, que se sigue en contra de Luis Fernando Molano Leone, Alan Iván Molano Leone y Ángel Yael Molano Álvarez, por los hechos que la ley señala como delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, misma que será registrada en audio y video en el sistema de esta unidad de gestión judicial 16, tipo 2. Se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas presentes fueron previamente exhibidas, mismas que los acreditan como licenciados en Derecho y fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando así que son licenciados en Derecho. Finalmente, se hace el conocimiento que la presente audiencia será presidida por el honorable juez de control del sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de México, maestro Rogelio Ilías Segura, quien quede en uso de la voz. Bien, queda abierta la audiencia para que quede en el registro nombre y cargo, comenzando con la Fiscalía. Sí, buenos días, señoría. Comparece ante usted la licenciada María Magdalena Sánchez Mendoza, agente del Ministerio Público. Bien, por la defensa, ¿quién interviene? Su señoría, muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Buenas Comparece ante tardes. usted el licenciado en Derecho Roberto Carlos González Huerta, con número de cédula profesional 1335-1406, expedida a mi favor por la Dirección General de Profesiones, así como datos para oír y recibir notificaciones ya proporcionados al auxiliar Salas. Señora, ¿y me acompaña? Buenos días. Comparece el licenciado en Derecho Sergio Arturo Rodríguez Ríos, con número de cédula profesional 12090726, con datos de identificación y notificación ya previamente proporcionados al auxiliar de sala. Bien, ambos abogados asesorarán a los tres imputados. Es correcto, señor. Bien, partiendo de la base del número de imputados, pregunto, ¿existe riesgo de incompatibilidad en la defensa? No. ¿No? Bien. Los imputados se presentan, por favor, cada uno su nombre completo, por favor. Buenas tardes, señoría. Luis Fernando Molano Leone. Bien, ¿y usted? Buenas tardes, señoría. Alan Iván Molano Leone. Bien, ¿y usted? Buenas tardes, mi señoría. Ángel Yael Molano Álvarez. Bien, buenas tardes. Les pregunto, ¿sus abogados les explicaron ya el desarrollo de la audiencia y los derechos que les corresponden? Sí, nos ¿Sí? escribió. Sí, mi señoría. ¿Esos derechos los entendieron? Sí, señoría. Sí, Bien, señoría. ¿quieren que los abogados los sigan defendiendo? Sí, señoría. Bien, por favor, abogados, acepten el cargo. Su señoría, en este acto acepto y protesto el cargo conferido por mis defendos. Bien. Gracias, señoría. En este acto acepto y protesto el cargo que me es conferido. Bien, Luis Fernando, Alan Iván y Ángel Yael, al inicio de la audiencia tuvieron que haberle requerido que proporcionaran información personal, entre ellas nombre y domicilio. Es importante que la información que hayan aportado esté completa y sea verdadera. Si esto no llegara a ser así, genera las bases para aplicar alguna medida cautelar o librar un orden de aprehensión según sea el caso. Sabiendo esto, les pregunto a los tres, ¿el nombre y el domicilio que dieron está completo y es el verdadero? ¿Sí? Sí, señoría. Bien. Sí, señoría. Sí, señoría. Bien, ¿estos domicilios se ubican dentro de la Ciudad de México? Sí, señoría. Bien, se les hace saber que en el caso de que alguna notificación no se pueda realizar en el medio o en el domicilio que autorizaron por causas no atribuibles al tribunal y sí atribuibles a la información que proporcionaron, en lo sucesivo cualquier otra notificación que se haga será a través de estrados y valdrá como una notificación hecha en persona. Por último, en cuanto a su información personal, a menos que algunos de ustedes me digan lo contrario, la vamos a tener como reservada. ¿De acuerdo? Sí, señoría. De acuerdo. Bien. Fecha y hora de la detención. Sí, señoría, a las 6:07 del día 8 de mayo de 2024. Fecha y hora de la puesta a disposición del agente del Ministerio Público. A las 7:15 del mismo 8 de mayo. 7 horas con 15 minutos. Sí, señoría. Del mismo 8 de mayo. Bien. Fecha y hora de la puesta a disposición del órgano jurisdiccional. A las 2 del día de hoy, 10 de mayo de 2024. Bien. ¿Qué clasificación jurídica merita el hecho? Sí, delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión con fines de comercio, previsto y sancionado conforme al numeral 476 de la Ley General de Salud con pena privativa de libertad. Bien, ¿cuál será la hipótesis de flagrancia que postulará? Artículo 146, fracción primera, detenidos al momento de cometer un delito. Bien. ¿Cómo sucedió el hecho que provocó la detención? Sí, señoría, ello se deriva del cumplimiento a una orden de cateo
que fue girada precisamente por ¿Cuándo se cumplió la orden? Sí, se cumplió a las 5:31 del 8 de mayo de 2024, hora en que se constituyeron al inmueble. De datos reservados por ser el domicilio de los imputados. Sin embargo, para competencia se advierte que esto ocurrió en la colonia Martín Carrera, en la alcaldía de Gustavo Amadero. Bien, una vez que se ingresa al domicilio, ¿qué es lo que sucede? Sí, se localizan en el interior a los 3 imputados, en el interior de una vivienda. Esto en la primer vivienda del lado derecho del inmueble, y en el cuarto donde se encontraban, se encontró también en un mueble de madera una caja fuerte, y encima de esta se localizaron 13 envoltorios de papel color blanco conteniendo sustancia sólida color blanco, que posteriormente se identificó que se trata de 2.600 miligramos de cocaína, así como 2 bolsas de plástico transparente que en su interior contenían vegetal verde seco. Posteriormente se estableció que se trataba de 5.3 gramos de cannabis sativa. ¿Cuánto? 5.3 gramos. Hago manifestación que en su momento se realizó la prueba química presuntiva, ya los gramajes se proporcionan hasta el momento de que se realiza la pericial. Sin embargo, la química presuntiva también estableció que se trataba de cocaína y marihuana. Por otra parte, al sur de la sala comedor, en un mueble, en un cajón en el primer cajón, se localizaron 23 bolsas de material sintético de color azul, conteniendo sustancia sólida cristalina, la cual posteriormente se identificó en ese momento como metanfetamina. Posteriormente se estableció que se trata de 5.400 miligramos de metanfetamina. Así también una bolsa de material sintético transparente. ¿Qué sustancia y qué peso, abogada? Sí, 66 bolsas transparentes que contenían... Vamos a empezar desde el inicio. Sí. Primero, mire, sinceramente el número de bolsas no nos interesa. Lo que nos interesa es la sustancia y el peso. Y el gramaje. Ok, bien. Señoría. Primera sustancia asegurada, ¿cuál fue? Cocaína, 2.600 miligramos. 2.600 miligramos. Segunda. Marihuana, marihuana o cannabis sativa, 5.3 gramos. Ajá. Tercer sustancia, metanfetamina, 5.400 miligramos. 5.400 miligramos. Siguiente sustancia. Cannabis sativa, ¿sí? 41.4 gramos. Fueron las sustancias localizadas, así como una báscula de las denominadas grameras, en color negro, marca Tanita. Bien, ¿y qué relación tienen los imputados con los narcóticos? Sí, señoría, los primeros narcóticos, los 2 primeros que señalé se encontraban precisamente en el mismo cuarto donde ellos fueron localizados en ese interior del inmueble, y obviamente todos estos narcóticos se encontraban dentro de su radio de acción y disponibilidad, por lo cual pues poseían dichos narcóticos. Bien. Entonces, ¿a qué horas fue el ingreso al domicilio? Sí, 5:31. ¿A qué horas fue la detención? A las 6:07. 6:07. Del 8 de mayo. Del 8 de mayo, señora. ¿A qué horas fue la puesta a disposición de la Fiscalía? Sí, a las 7:15 del 8 de mayo. 7:15 del 8 de mayo. La puesta a disposición del órgano jurisdiccional. A las 2 horas del 10 de mayo. Bien, la clasificación jurídica. Sí, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Comercio, ¿verdad? Sí, fines de comercio.
¿Qué datos de prueba tiene para sustentar esto? Sí, se cuentan las entrevistas de los oficiales que realizaron la detención de nombre José de Jesús Sánchez Alcántara Sí, y Julio César Escobar Luébano. sí. Ellos narran la diligencia de cateo y la forma en que ocurre esta detención y realizan la denuncia correspondiente. Hago la narrativa de las entrevistas. ¿Se entiende que es básicamente lo que ya me refirió o hay algo distinto? No, señoría, es en ese sentido. Bien, si hay algún punto de debate, entonces ya lo aclaro. Sí. ¿Qué más? Se cuenta con las diversas opiniones técnicas en materia de química. ¿Cuántas son? Son 4, todas del 8 de mayo. Bien. Em, ¿Algo más? Sí, se cuenta también con opinión técnica en criminalística del mismo 8 de mayo. ¿Y esto para qué? Hace también la relación respecto de las sustancias que fueron localizadas y la báscula. Bien. ¿Algo más? Sería esto para esta etapa, señoría. Bien. ¿Se le escucha la defensa? Gracias, señoría. En ese sentido y derivado de que como ha manifestado ya la Fiscalía, todo se deriva de la ejecución de una orden de cateo, debemos comenzar por decir que la orden de cateo no está apegada a lo establecido en el artículo 16 constitucional. ¿La orden? Antes de que La siga, abogado, yo la orden no la examino, lo que pudiera examinar, La y ejecución. siempre que tenga relación con la situación de sus defendidos, es la ejecución. Sí, perdone. La ejecución de la orden Sí. no está apegada a lo establecido por el artículo 16 constitucional por las siguientes consideraciones. El artículo 16 constitucional nos marca en su párrafo número 11 que en toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse dicha diligencia. Del oficio de autorización de cateo que le fue presentado a uno de mis representados, en el cual consta su firma, dice que la recibió el imputado Alan Iván Molano León el 8 de mayo. El domicilio que dice aquí que se va a catear es calle General López de Santa Ana, número 17, entre las calles Nicolás Brago y calle Ramón A ver, López. otra vez, ¿cuál es el domicilio a catear? Es calle General López de Santa Ana, número 17, Número 17. entre las calles Nicolás Bravo y calle Ramón López, Colonia Martín Carrera. Código postal 07070, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Bien. De la misma acta circunstanciada que se levantó al terminar la diligencia, al final de la misma nos manifiestan sin que se realice el aseguramiento de la totalidad del inmueble, ya que en el mismo habitan otras personas y en las áreas restantes no se localizó objeto alguno. También nos indica que cuando ingresó al domicilio, se percataron de que se trata de viviendas independientes. Ingresando a la vivienda número 1, que es la primera a la derecha, por lo cual la orden de cateo no se ejecutó conforme a los procedimientos legales, toda vez que la orden no nos indica que se vaya a catear únicamente la vivienda número 1, que es como acontecieron las cosas, de la misma redacción del acta circunstanciada, de la cual nos corrieron traslado. Bien, entonces el argumento es que, aunque sí es el domicilio calle General López de Santana, número 17, el domicilio está subdividido y la orden no tiene la aclaración de cuáles de los domicilios de la subdivisión son los que se deben de catear. ¿Es así? Su señoría, más bien, la calle López de Santa Ana, número 17, es como un condominio. Bien. Es Bien, realmente... entonces la pregunta es bien concreta con la única intención de entenderles. La autorización es para General López de Santa Ana, número 17. ¿En dónde se realizó el cateo?
En Santana número 17, Interior 1. Cabe mencionar que son distintas familias y distintos departamentos, es como un régimen en condominio, su señoría. Esto quiere decir que, pues bueno, si dice número 17, debieron de haber especificado que el domicilio que se iba a catear era el de Misoy Defendos, su señoría. Ok. Desde ahí partimos. Bien, puede proseguir. Bien, entonces el ingreso al domicilio no fue legal porque la orden no abarcaba dicho domicilio. ¿Qué más? Asimismo, su señoría, nos indica como las condiciones de la orden de cateo, debe de especificarse la persona o personas que habrán de detenerse y las sustancias que se busca localizar al ejecutar dicha orden. La orden de cateo que nos han presentado no contiene ninguna persona a la que se le vaya a detener. Max, y esto obtiene relevancia toda vez que de la investigación previa a lo que motivó dicha orden se manifiesta que hay una persona que se tiene identificada y que supuestamente es quien realiza la venta de los narcóticos. Sin embargo, en la orden de cateo no se manifiesta el nombre de esta persona que sí se hizo en la versión previa y no se manifiesta a quién se busca o a quién se busca detener al ejecutar dicha orden una vez localizados dichos indicios. Asimismo, el artículo 283, en su fracción 2 y en su fracción 3, la fracción 2 nos dice que debe de determinarse con la determinación concreta del lugar o lugares que habrán de ser cateados y lo que se espera encontrar en estos. Esto se concatena con lo expuesto anteriormente al decir que no se hizo no se dio la dirección concreta de la cual había que catearse, sino que se dio en general el número 17 sin especificar que es el interior 1. Y la tercera fracción nos habla del motivo del cateo, debiendo indicar o expresar los indicios de los que se desprenda la posibilidad de encontrar en el lugar la persona o personas que hayan de aprenderse y los objetos que se buscan. En este oficio de autorización de cateo, que es el mismo que le entregaron a uno de mis representados, en ninguna parte está manifestado en qué indicios se basa el juzgador que otorgó dicha orden para efecto de poder otorgar la orden y que se pueda ejecutar. No hace mención de ninguno de los indicios y por ende no hace una valoración de esos indicios. Por lo tanto, por estas consideraciones es que esta defensa privada considera que dicha ejecución de la orden de cateo no se apega a las formalidades legales que nos marca los artículos 288, 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por supuesto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Es cuánto, señor? Bien, conozco los argumentos que sostienen las partes, emitiré el pronunciamiento correspondiente. La primera cuestión que tiene que quedar claro es que en este momento no se somete a escrutinio a la totalidad del hecho, ni tampoco se dilucida si está acreditado más allá de cualquier duda razonable que las personas señaladas como responsables efectivamente cometieron o no un delito. Lo que se somete a escrutinio es la intervención que de forma provisional realiza la autoridad en la libertad de las personas detenidas. De ahí el nombre de audiencia de control de la legalidad de la detención. Dicho el anterior, lo que se tiene que descartar o confirmar según sea el caso y la evidencia que se proponga es si estamos o no frente a una detención arbitraria, ya que las detenciones arbitrarias están proscritas de los ordenamientos legales por el derecho internacional, según lo que prevé el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, quien también nos ilustra que debe entenderse por una detención arbitraria, es aquella que no se apega a las reglas constitucionales o legales del Estado miembro de la Convención. Derivado de esto, aquí lo que se aprecia es que previamente para ingresar al domicilio se emitió una orden de cateo emitida por un juez de control de esta ciudad. Orden de cateo que respecto a sus requisitos el suscrito no puede valorar ni analizar y menos aún cuestionar, puesto que aun cuando se cuenta con el control difuso de la constitucionalidad y demás instrumentos legales que se han ido incorporando a lo largo de la trayectoria legislativa del Estado mexicano,
El suscrito no cuenta con la capacidad legal para examinar la legalidad de las actuaciones de otro homólogo, puesto que no soy su superior. Por lo tanto, no me corresponde determinar a mí si la orden está bien librada o si reúne o no los requisitos para haberse podido emitir. Lo único que corresponde verificar, en la medida que esto incida en el tema que se está analizando, es la manera en la que esta orden se ejecutó, partiendo de la base y de la premisa que la orden en cuestión es legítima y apegada al orden constitucional, ya que los actos de autoridad gozan de la presunción de ser legales, y solamente podría recibir lo contrario, pues la autoridad a quien le correspondiera determinar o revisar la legalidad o la constitucionalidad de la actuación del juez que emitió la orden. Dicho lo anterior, entonces nos ubicamos en el punto de debate. Aquí lo que se cuestiona es que se ingresó en un domicilio diferente a aquel que fue autorizado por la orden. ¿Por qué razón? Puesto que estaba el inmueble subdividido. Bien, hemos de partir de la base que las formalidades son aspectos que pretenden dotar de seguridad jurídica a todos los ciudadanos y a todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional y que por ese simple hecho están amparados y protegidos por todas las normas que se han creado por parte del Estado mexicano. Pero hay que dilucidar y hay que distinguir cuando estamos ante una formalidad, un formalismo o un ritualismo. Y el ritualismo pues, se refiere a aquel aspecto en el que si no se pronuncian exactamente las mismas palabras, como querían los romanos en su momento, pues el efecto legal no se produce precisamente porque falta uno de los elementos del rito. Aquí en el caso concreto se advierte que el ingreso al domicilio fue legal si se ordenó catear el número 17 de la calle General López de Santana en busca de alguna persona o de algún objeto. El permiso era para examinar la integridad de dicho domicilio, pedir que la autoridad tenga un plan o tenga claro cómo está subdividido el inmueble en cuestión, pues es exigir prácticamente ya no requisitos formales, sino rituales, y estos no están previstos ni amparados ni por la ley ni por la Constitución. Si partimos entonces de que el ingreso al domicilio fue legal y que una vez que ingresaron las autoridades encontraron a los imputados en el lugar donde se realizó el hallazgo de los narcóticos en cuestión, no se aprecia que la detención sea arbitraria, pues incluso el artículo 289 de la ley de la materia nos dice si al practicarse un cateo resultara el descubrimiento de un delito distinto del que lo haya motivado, se formará un inventario de aquello que se recoja relacionado con el nuevo delito, observándose en este caso lo relativo a la cadena de custodia y será constar esta circunstancia en el registro para dar inicio a una nueva investigación. Es decir, con independencia de la persona o del objeto al que se haya ido a buscar y con independencia de que se le haya encontrado o no, si se realizó el hallazgo de algún objeto, materia o instrumento del delito, la autoridad tenía la obligación de asegurarlo y se tenía a la vista al posible responsable de detenerlo por flagrancia. Ante estas circunstancias, se califica de legal la detención y como consecuencia del anterior, se hace el conocimiento de las 3 personas detenidas que no se podrán retirar de la sala de audiencias hasta que no se defina si son sujetos o no de medida cautelar restrictiva de la libertad. ¿Alguna otra petición, fiscal? Sí, señoría, solicitaría oportunidad para formular imputación. Bien. Le pido a la defensa que discute el tema con sus defendidos y les pregunte si tienen claros los hechos y ya no los quieren volver a escuchar, o si por la razón que sea los quieren volver a escuchar para que la fiscal los narre nuevamente. Bien. Está bien, solicitamos tengan por reproducido, señor. Bien, entonces les pregunto, ¿les quedan claros los hechos? Sí. ¿Quieren volverlos a escuchar? No. Bien, entonces la defensa está conforme con esto. Bien. Entonces, para los efectos de la formulación de la imputación, se retoma aquel hecho que se escuchó durante el control de la legalidad de la detención. Se parte de la base que quien presenta los cargos son aquellos agentes de la policía que intervinieron en la detención, subsistiendo la misma clasificación legal que ya fue mencionada por la Fiscalía. Sobre estos rubros, precisión o aclaración, defensores. No, ninguna, señor. Bien, señores Luis Fernando, Alan, Iván y Ángel Yael, tienen el derecho de declarar, también tienen el derecho constitucional de no hacerlo. Si optan por declarar, les tengo que advertir que al hacerlo asumen y corren el riesgo legal de que aquello que digan puede utilizarse tanto en su beneficio como en su contra. Si eligen no declarar, esta es una decisión que de ninguna manera puede ni será utilizada en su contra. Les pregunto, ¿quieren declarar o optan por reservarse su derecho para un momento en el que lo estimen más adecuado?
Nos reservamos el derecho. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra petición, fiscal? Sí, señoría, requiero se me permita solicitar la vinculación a proceso de los imputados. Bajo el mismo hecho, viendo la clasificación legal y partiendo de la base que cuenta con las entrevistas de los policías aprensores, un informe de policía homologado, 4 dictámenes de química y 1 de criminalística, y que esto fue lo que tomó como referencia para articular el instrumento fáctico, lo que permitiría, si la defensa no se opone, tener por reproducido todo esto. Sí, señoría. Bien, oposición a que se dé por reproducido el hecho, la clasificación jurídica y los datos de prueba que se mencionaron. No, sin oposición, señor. Bien. Además de esto, ¿algo más, fiscal? Sí, señoría, se cuenta también con la opinión en materia de fotografía de fecha 9 de mayo de 2024. ¿De qué versan las fotografías? Sí, señoría, se fija fotográficamente la báscula gramera puesta a disposición y de la misma forma hay un seguimiento fotográfico respecto de la forma en que se llevó a cabo la diligencia de cateo y las sustancias que fueron localizadas en el inmueble. Bien, ¿algo más? Sí, señoría, únicamente para señalar la finalidad de comercio, pues previo a ello se contaba también con una denuncia anónima del 2 de mayo donde se indicaba que en este inmueble pues había la venta de narcóticos y posteriormente un informe de policía de investigación del 6 de mayo donde se establece que efectivamente se entrevistan con vecinos, hacen la misma referencia e incluso se pudieron percatar de un acto de intercambio, no obstante, pues ya no fue posible en ese momento alguna detención y fijan fotográficamente el inmueble. De la misma forma... Y nomás una pregunta, ¿se recuperó algún dinero que pueda relacionarse con actos de comercio? No, señoría, no se advierte que se haya puesto a disposición numerario. Bien, correcto. ¿Algo más? Serían estos los datos de prueba aunados a los ya manifestados. Bien, señores Luis Fernando, Alan Iván y Ángel Yael, les pregunto, ¿quieren que su situación legal se defina ya mismo dentro de 72 o 144 horas? Yo mismo, por favor, señor. Bien, los escucho, defensores. ¿Algún argumento, abogado? Respecto a la vinculación, su señoría, no tenemos argumento. Entendemos que es un estándar probatorio mínimo y que al haberse decretado como legal la detención, pues se tienen por acreditado que se estaba la droga ahí y que está dentro de su radio de acción. Por lo tanto, pues no tenemos argumento para debatir la vinculación a proceso. Bien, correcto. Ya que no hay punto de debate, tenemos la petición de la Fiscalía como punto de partida. Arrancamos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que es el que define y establece los parámetros a atender para dictar o no un auto de vinculación a procedimiento. En este caso, que se haya formulado imputación, lo cual aconteció. En esta audiencia, los 3 imputados tomaron conocimiento del hecho que se les atribuye, la identidad de quienes presentan cargos en contra de ellos y los fundamentos legales que permiten considerar el hecho como un delito. De igual forma, se les otorgó la oportunidad de declarar. Los 3 ejercieron su derecho constitucional a permanecer en silencio. Entonces pasamos a verificar si hasta ese momento la información aportada por la Fiscalía permite o no establecer que ha acontecido un hecho que la ley define como delito, en este caso en los términos que lo sugiere y lo propone la agente del Ministerio Público. Bien, partimos de la base que se cuentan con las entrevistas de quienes realizan la detención y realizan el hallazgo de los narcóticos, con los cuales es posible establecer que dentro de su radio de acción estaban las sustancias a que ha hecho referencia la Fiscalía y que por ende los imputados detentaban la posesión de los mismos, los cuales narcóticos que fueron corroborados y analizados por los peritos de la materia y dieron positivo para las sustancias denominadas cocaína, marihuana, metanfetaminas y cannabis, todas en una cantidad superior a aquella que lo permite la ley para considerarse de consumo personal. Bien, de igual forma se esbozó como hipótesis para vincular la hipótesis de comercio. Sin embargo, cuando se le preguntó a la Fiscalía si se recuperó algún numerario que pudiera dar cuenta de que se estaba realizando algún acto de comercio, la respuesta fue negativa. Se refiere como antecedente que se tiene la noticia e indicios de que en el lugar donde se realizó el cateo se realizaban actos de comercio y que quizás posiblemente esto fue lo que motivara en su momento la intervención de la autoridad
y que se librara el orden en cuestión, pero lo cierto es que ninguno de los imputados fueron sorprendidos en el momento en el que el cateo se ejecutó, realizando un acto de comercio ellos, y de la información que nos refiere la Fiscalía, no tenemos elementos para sostener que precisamente son ellos quienes intervinieron en los actos de comercio a los que se ha hecho referencia. Por tanto, lo único que permite la evidencia es que se les vincule a procedimiento por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio, dado que tomando en cuenta los gramajes, la forma en que estaban almacenados y las herramientas que fueron recuperadas del lugar, entiéndase la báscula gramera a la que se hizo alusión, queda claro que estos indicios permiten suponer que la posesión de los narcóticos era con el fin de comerciarlos, pero no se tienen en ese momento elementos para sostener que se realizó algún acto de comercio. Por ello, se dicta la vinculación a procedimiento en los términos propuestos y solicitados por la Fiscalía respecto de la definición del hecho en cuanto a la clasificación legal. Tendrá que ubicarse en el artículo 476 de la Ley General de Salud por ser un acto con fines de comercio, siendo aplicables los preceptos ya mencionados del Código Penal para esta ciudad, por ser delito de acción instantáneo, permanente y cometido en este caso a título de coautoría, ya que todos los implicados compartieron el dominio del hecho, al estar poseyendo de manera conjunta, por estar dentro de su radio de acción, los narcóticos en cuestión, siendo palmario que los tenían a su alcance, y no solo eso, sino a la vista. Y ya que ni la competencia ni la presencia y pertenencia son tema de debate, el hecho y el derecho quedan fijados en los términos ya mencionados. Hago propio la exposición de la Fiscalía respecto de la definición del hecho y la clasificación jurídica íntegramente, únicamente con la excepción de la hipótesis de comercio, se readecúan a del 476, sin que esto represente agravio para los imputados, ya que lejos de perjudicar su situación legal, se está aplicando la norma exactamente aplicable al caso concreto y no representa mayor penalidad para ellos. Punto resolutivo, se vincula al procedimiento en los términos ya señalados, con fundamento en el artículo 19 de la Ley Fundamental, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta este momento, los imputados revelan la calidad de coautores. Segundo, quedan notificados en términos del 63, cuentan con 3 días para apelar. Tercero, que se gire cualquier oficio a cualquier persona, autoridad o instancia que, de acuerdo con la ley, debe tener conocimiento de lo resuelto en esta audiencia. 4, que se cumple con el 67 según la jurisprudencia vigente. 5, como cuestión de protocolo, se exhorta a las partes que optan por salida alterna o terminación anticipada. Régimen cautelar. Sí, señoría, solicitaría para los 3 imputados la imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva de carácter justificado. ¿Por qué razón? Por artículo 168, fracción primera, respecto del arraigo que deben de tener los imputados. Ellos han hecho referencia en las entrevistas en sede ministerial que su domicilio estaba precisamente en el lugar sujeto del cateo, el cual ya se encuentra asegurado, por lo cual ellos ya no podrían regresar a dicho lugar ni tendrían algún arraigo, o tampoco se tendría al momento algún domicilio donde se podrían citar para subsecuentes audiencias. Asimismo, hay un informe de Policía de Investigación, es el del 9 de mayo de 2024, donde también, a fin de realizar modus vivendi, se solicitó datos a los imputados respecto de sus datos generales, familiares o algún lugar donde poder ubicarlos. Sin embargo, no no quisieron proporcionar información respecto de los mismos. La fracción segunda del 168, máximo de la pena que su caso pudiese llegar a imponerse, así también lo establecido por el numeral 170, la seguridad de la comunidad, respecto que se estaba realizando un acto con la finalidad de comerciar narcóticos, lo cual representa un grave riesgo para la comunidad. Asimismo, por lo que respecta al imputado de nombre Alan Iván Molano Leone, del informe de Policía de Investigación se advierte un registro, el cual señala que se encuentra relacionado con una partida RO 3892-2014, una sentencia de 4 años, 6 meses, tipo de libertad, condena, suspensión condicional de la pena. ¿De qué fecha? Es del 22 de julio de 2014 la sentencia por el delito de robo a transeúnte con violencia. Bien, además de esto, ¿algo más? Sería todo, señoría. Bien, ¿se oponen?
Sí, señoría. Bien, no concedemos el régimen cautelar que nos propone la Fiscalía por lo que respecta al tema del arraigo, pues precisamente la circunstancia que da la pauta que no se tenga arraigo es que se tiene asegurado el domicilio por las razones que refiere la Fiscalía, y esto no es una conducta atribuible a los imputados, la resienten ni les afecta, pero propiamente la causa generadora no depende de ellos, sino del Estado. En cuanto a su identidad, no se tienen dudas de quiénes son, que incluso se puede vincular a alguno de ellos con un antecedente penal previo. Y un antecedente penal previo no significa que necesariamente se tenga que imponer como régimen cautelar la prisión preventiva, menos aún si no se trata de un antecedente reciente. Basados en estas circunstancias y por lo que respecta al artículo 170, la ley es clara, es riesgo para la integridad personal o riesgo para la vida, y es un delito contra la salud. No se advierte que esté comprometido alguno de los bienes jurídicos a los que de forma categórica y expresa se refiere el 170. ¿Qué régimen cautelar propondría entonces? Sí, señoría, artículo 155, fracción primera. Presentación. Una presentación periódica de manera quincenal ante la unidad de medidas cautelares. ¿Y cuál otra? Y la prohibición de concurrir a determinados lugares, que sería el lugar del hecho. Sí, señoría. Sellanes. ¿Hay tema de debate? No, señoría. Bien, entonces se autorizan las medidas cautelares que propone la Fiscalía, puesto que precisamente como ya no se tiene un domicilio al que de inicio se vaya a regresar, pues hay indicios de que van a tener dificultades para ubicarse en un lugar, lo cual es necesaria la presentación periódica de tipo quincenal. Lo mismo, si el domicilio está sometido a escrutinio, resulta adecuado, pertinente y necesario la restricción de que se acerquen al lugar de los hechos. Por lo anterior, ya que nos impuso medida cautelar restrictiva de la libertad, los puntos resolutivos son los siguientes. Se imponen las medidas cautelares propuestas por la Fiscalía, su duración es durante todo el tiempo que dura el procedimiento. Derivado de esto, se ordena la libertad solo por cuanto este hecho de carpeta judicial se refiere, que de inmediato se quieren los oficios correspondientes. Les tengo por notificados. Si alguien quiere apelar, cuenta con 3 días para hacerlo. Que se cumple con el 67, acorde a la jurisprudencia vigente, y el 61 de la ley orgánica de ese tribunal. Plazo de cierre. Sí, señoría, la propuesta son 2 meses. Bien, ¿hay tema de debate? Bueno, señor. Se autorizan los 2 meses. ¿Alguna situación que amerita aclaración, error que sea necesario rectificar u omisión que sea necesaria atender? Ninguna aclaración, ¿Solicitud señoría. de copias? Sí, y autorizar para recibirla a cualquier ministerio público de esta fiscalía. Es todo, gracias. Bien, mismas preguntas. Sí, con fundamento del artículo 8 constitucional y 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, expida copia de audio y video a favor de esta defensa, autorizando al ciudadano Abraham Rodríguez Olvera, a efecto de poder recogerla, señoría. Bien, señores, ¿ustedes alguna duda o petición que tengan? No, su señoría. Bien, les informo, van a recuperar su libertad solo por cuanto a este hecho y carpeta judicial se refiere. Desconozco si alguno de ustedes tenga algún problema legal, pero si no recuperan su libertad no va a ser por este asunto. Sí, señoría. Bien, segundo, tienen la obligación de presentarse 30 minutos a cada 30 minutos antes de la hora respecto de cada audiencia a la que sean citados. Y tienen la obligación de ir a firmar cada 15 días en el lugar que ya les indicarán y no acercarse ni concurrir al lugar donde sucedieron los hechos. Esto con la intención de que no pongan en riesgo su libertad. Ya la fiscal expresó su intención de que permanezcan en prisión durante lo que dure el procedimiento. De ustedes dependerá si les dan los elementos que le hacen falta para que su petición prospere. Se autoriza la expedición de copias, la audiencia concluyó. Concluye grabación.